tenerla por acá. Yo llevo una buena cantidad de tiempo en la radio y telefonía aquí en el Valle, y nunca había tenido la oportunidad de dialogar con vuestra persona. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Un gusto, encantada y muchas gracias. Efectivamente, primera vez que vengo a Preludio, así que un saludo a los auditores. Mire qué bien, pues. ¿A qué se debe? ¿Semana distrital? Semana regional para nosotros y los senadores, y por lo tanto, bueno, estamos haciendo actividades en San Felipe, vamos a estar en los Andes, ayer estuvimos en Casablanca, en el Quisco, tratando de recorrer al máximo. Mire qué bien. Bueno, entremos de lleno a lo que nos convoca, ¿no? Esto de los temas de contingencia, lo que se nos viene el próximo 4 de septiembre, una fecha, creo yo, importante para el país, ¿no? El 4 de septiembre, tradicionalmente, tengo entendido, se lleva a efecto las elecciones en aquellos años, ¿no? Sí, vamos a hablar, por supuesto, encantada, pero ¿sabe? Antes, si me permite un minuto, porque vengo de visitar voy a sacar porque se escucha mejor, sí. La Asociación de Feriantes Mayoristas. La verdad es que yo me había encontrado con don Luis Jara en una actividad donde estuvo el presidente en San Felipe hace un tiempo atrás, y que hacía 12 años que no venía un presidente de la República a visitar la comuna de San Felipe, como se recordó la alcaldesa, y se lo dijo. Y ahí él, que me tocó de pura casualidad, que nos sentamos juntos, y me empezó a hablar de esta asociación de feriantes mayoristas y de lo que estaban haciendo, de lo que habían logrado, en fin, y quedamos que yo los iba a visitar. Y hoy día pude cumplir aquello. Y de verdad no puedo dejar de mencionar que me parece muy notable el trabajo que han hecho. Están bien organizados, recorrí la feria mayorista, todo impecable, bien organizado, bien, y bueno, creo que una tremenda oportunidad, dan mucho trabajo para los socios, para la gente que quiera comprar, ya sea mayorista o minorista, porque en realidad le venden al que llegue. Los senadores siempre se le cuestiona eso de que no aparecen por la zona, y lo que usted está haciendo es algo novedoso para muchos, ¿no? Sí, bueno, ellos estaban muy sorprendidos porque este trabajo, o sea, este encuentro con el presidente fue hará unas 2 semanas, y claro, nunca pensó que tan rápidamente iba a volver, entonces quedó muy sorprendido. Y además me dijo, primera vez que tenemos, bueno, una senadora que recorre aquí la feria, y me dio gusto saludar a la gente que trabaja ahí. Hacen esfuerzo a las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero está muy bien organizado. Qué bien. De paso, estoy llevando unas cositas para la casa, lo cual fue muy agradable. Un cajón de tomate, de papa, en fin, un saco de lo más. Aproveché la oportunidad. Aproveché la oportunidad. Pero además que los precios están buenos. Eso le quería decir, los precios están buenos, y creo que siempre es bueno reconocer cuando la gente se ha organizado colectivamente y entre todos lograron hacer lo que han logrado, comprar ese terreno, construir lo que ha construido, ese casino que es enorme y muy bonito, está muy bien hecho con esa cocina, la forma en que está organizada la feria misma, digamos, la limpieza, todo eso me parece que es muy importante y es una tremenda oportunidad. Entonces me dio gusto porque digo, es una buena oportunidad para acá, pero también es de toda la región, porque dice, bueno, por lo menos de toda la Concagua, llegan de todos lados, le llegan ya sea a comprar o a abastecerse. Pasaron 12 años que no vinieron presidentes. Pasó mucho tiempo que no venía una senadora. O sea, usted ahora se compromete por último a venir 2 veces acá al Valle de la Concagua. No, encantada, y no es la primera vez, sí, habíamos estado antes también en San Felipe Los Andes, me gusta venir. Cuéntenos esto de la nueva carta que, bueno, se va a colocar ahí sobre la mesa el próximo 4 de septiembre. Hay un ítem bien importante y que la atañe a ustedes, ¿no? Como políticos o senadores, derechamente, que estaría desapareciendo esa figura. ¿Cómo la encuentra usted? A ver, primero, lo que yo creo que hay que señalarle a todos sus auditores, a la sintonía que ustedes tienen, es que yo creo que es un proceso muy, muy relevante. ¿Que desaparezca el Senado? No, hablando del proceso general. Ya. Creo que nunca habíamos tenido una constitución que emergiera democráticamente, en el sentido de que fue a través de una convención 100% elegida, y producto entonces esos 154 convencionales fueron todos elegidos. Lo segundo, yo sí creo que da un paso muy, muy sustantivo de pasar de un Estado subsidiario, o sea, un Estado en el cual de alguna manera no logra garantizar derechos fundamentales, a pasar a un Estado social democrático de derechos, donde ya no solo el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, sino que también a la vivienda,
también es el derecho a la seguridad social, que no es solo pensiones, que la gente en eso está equivocada, sino que es desempleo, es enfermedad grave, muchas circunstancias en la vida, envejecimiento, discapacidad, eso es verdadera seguridad social. Me parece que ha sido muy relevante, que ha llamado la atención en el mundo el hecho de que haya sido paritaria y con representación de pueblo originario. Y creo que el hecho que avancemos en descentralización, paridad, derechos a los pueblos indígenas o pueblos originarios, y como dije, lo más importante, tener garantizados estos derechos sociales democráticos, creo que es muy, muy relevante. Ahora, dentro de el tema legislativo o el poder legislativo, si se quiere, efectivamente el Senado, como hemos conocido hasta ahora, se transforma o desaparece, si usted quiere, y aparece esta Cámara de las Regiones. En lo personal, a mí no me gustó inicialmente esto, porque yo he estado en el Senado lo suficiente como para darme cuenta qué importante es... ¿Cómo trabajan ustedes? Cómo trabajamos, y qué importante es que haya dos cámaras y que una revise el trabajo de la otra, porque como toda obra siempre es perfectible, y por lo tanto muchas veces nos han llegado proyectos de la Cámara que nosotros hemos mejorado, y viceversa, proyectos que salen del Senado y que la Cámara ha mejorado. Hay algunas cosas que se dice que se pueden componer si es que triunfa el apruebo, y esa sería una de las temáticas que podríamos conversar. Por supuesto, no es la más relevante, pero por supuesto. Ahora sí, entonces se hace esta Cámara a las Regiones, se le dan ciertas atribuciones, pero hay otras que no las tiene, y en ese sentido va a tener más atribuciones la Cámara de Diputados, la siguiente, la que se va a elegir en el 2025. Entonces, ahora, creo que es importante que la ciudadanía sepa que efectivamente, si gana el apruebo el día 4 de septiembre, a partir del día 5, evidentemente que hay dos procesos en paralelo. Por un lado, y el propio gobierno tiene que ir indicando los proyectos de leyes, somos colegisladores, gobierno y Congreso, los 50 y tantos proyectos que tienen que, digamos, desarrollarse para poder aplicar la nueva Constitución, porque la nueva Constitución emana principios generales, pero aquí vienen los procesos legislativos, o sea, implementar aquello. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que a partir del 5 de septiembre habrá bastantes conversaciones como para revisar aquello que probablemente no... Ustedes van a estar ahí realizando esa importante tarea con el sobre azul, como... Bueno, usted trabaja hasta final de mes, pero haga bien la pega, una cosa así. No, el sobre azul, comilla, duraría teóricamente hasta el 2025. Pero la verdad es que si alguien de los senadores actuales quisiera presentarse como senador de del nuevo Senado, que se llama Cámara de las Regiones, lo puede hacer. Yo no lo voy a hacer porque yo voy a cumplir mi periodo y ya creo que es más que suficiente dar paso a otras generaciones. Pero evidentemente que eso también lo podrá hacer. Nadie le impide que no se presente. Se puede presentar a la Cámara de las Regiones o a la Cámara de Diputados. O sea, eso no hay problema. Efectivamente, lo que pasa es que redujo senadores que habían sido elegidos por 8 años, como era nuestro periodo, y los que fueron elegidos ahora, en 2021, claro, se les reduce el periodo. Pero lo importante es que la ciudadanía sepa que tiene la oportunidad. Y como dice el presidente Boric, las dos opciones son legítimas. Cada uno escogerá libremente, no por noticias falsas, no por falsedades, no por campaña de terror. Yo he escuchado cosas inverosímiles, que le dicen le van a quitar la casa. Es una cosa absurda. Realmente no corresponde. La gente tiene que darse cuenta que tenemos la oportunidad histórica, es decir, sí a un proceso nuevo constituyente, que yo creo que tiene muchas miradas, más del siglo XXI, protección a la naturaleza, muchos elementos que creo que son realmente enriquecedores. Nuevas, importantes. Y la gente que, bueno, legítimamente querrá la opción del rechazo. Aquí lo que importa es que la gente vaya a votar, vote ojalá informada y no se deje llevar por campañas del miedo, porque yo campaña del miedo me ha tocado a lo largo de mi vida hartas. Las viví con mi padre. Decían cosas que los niños le iban a llevar a la Unión Soviética de entonces, también decían que le iban a quitar las viviendas. Nosotros fuimos autores junto a otros parlamentarios en su época, éramos diputados de la ley del divorcio, con disolución de vínculos. Nos dijeron que íbamos a disolver la familia. Mire, amenazas o campañas del miedo muchas veces. Chilezuela, lo hicieron con Bachelet. Ya son historias repetidas. Es una historia que ya conocemos, pero lamentablemente mucha gente cae en eso. Dama, mire, yo escuchaba un testimonio de un joven y me comentaba, digamos, a su contertulio, de que Chile se acostumbró mucho al éxito, a estar pero bien de un tiempo a esta parte, y él, bueno, sentía que
le tomaban el pelo en nuestro país, se sentía muy desagrado. Chile es una porquería y se fue del país. Trabajó, hizo unas luquitas y se fue a Europa, Estados Unidos, y se encontró con argentinos, con peruanos, y ahí en una media tertulia, y él indicaba de ese desencanto que él tenía por su país. Pero ¿cómo le dicen los argentinos? Oye, si Chile es el país más desarrollado, más bonito que hay en toda Sudamérica. ¿Sabes que en mi país la lista de espera, él le comentaba como chileno, oye, en mi país ni existe esa lista de espera? Yo creo que tú estás muy equivocado. Entonces, y ahí al ver esa expresión de ciudadanos, vecinos de Chile, se dio cuenta de algo de que había sido injusto con su país y empezó a quererlo y a darse cuenta de que las cosas, claro, hay cuestiones que faltan por perfeccionar, de algunas falencias, pero todo no es malo en definitiva, según su reflexión. ¿Qué es lo que usted nos puede comentar? Y creo que esa es la visión, no sé si de un alto porcentaje, pero es importante. Mire, yo creo que es un país que efectivamente ha tenido cosas muy positivas en su evolución, y desde el año 90 que reencontramos con la democracia ha sido una transición larga, lenta, difícil. Hemos estado presas justamente en una constitución impuesta en dictadura, tuvimos senadores designados, tenemos supraquórum, hemos tenido muchas dificultades. Hicimos una lucha contra la pobreza notable. Yo quiero recordar que el año 90 más del 40% de la población vivía en pobreza. La gente se lo olvida, hay gente que nació después, pero no podemos olvidarnos que el 40% de la población en pobreza, y extrema pobreza llegaba casi al 18%, de entre el 12 y el 18, dependía cómo lo midieran. Bueno, yo creo que hicimos esfuerzos notables todos estos años, de ir recuperando derechos más democráticos, de ir dejando atrás algunas, no todas, en clave y que nos dejó la dictadura, por supuesto, y ir avanzando hacia un mayor desarrollo. Pero claramente Chile y la región de América Latina, fíjese que la región de América Latina es la más desigual del mundo, desigual, no la más pobre del mundo, la más desigual. La región. Y Chile en ese país no es una excepción, es un país notablemente desigual. Yo creo que ahí estuvo la base de ese estallido, de ese descontento de gente que más que nada se sintió maltratada. Más que nada se sintió que no eran considerados, no eran escuchados. Y yo creo que algunas cosas estuvieron muy bien y otras cosas evidentemente que las tenemos que cambiar y mejorar. Y otras cosas no pudimos hacerlas o no tuvimos la capacidad de hacerlas. Entonces yo creo que efectivamente uno avanza como país, pero tiene que siempre tratar de lograr que esto le llegue hacia la gran mayoría, ojalá al conjunto. Usted no puede solamente tener una cierta élite que está con todas las condiciones de seguridad social o de privilegios o de remuneraciones y tener una población, nuestra índice remuneracional, lo que ganan los trabajadores es muy poco. Si usted piensa que la gran mayoría está bajo los 500.000 o entre 500.000 y 700.000, que el salario mínimo todavía es muy poco, que incluso hoy día que estamos viviendo las consecuencias de una guerra y una inflación en todo el mundo y que nos está afectando, bueno, a mucha gente le va a empezar incluso a tener problemas para su canasta básica. Entonces, esas cosas no se pueden olvidar. Yo creo que es cierto que nosotros tenemos una atención de salud donde se atiende el 80% muy importante. Es cierto que tenemos listas de espera, pero es cierto que el 80% de nuestra población se atiende en salud y logra efectivamente que se le entregue el servicio que corresponde. Ahora, que uno quisiera mejorar, por supuesto, que ojalá no sea larga la espera, por supuesto, pero tenemos que avanzar y en ese sentido, bueno, hay una propuesta de hacer un sistema nacional único en la cual se integre el servicio privado y público, pero que todo el mundo tenga cierto derecho asegurado, porque tampoco es razonable cuando ya estamos hablando de algunas complejidades de gente que tiene que estar haciendo bingos para salir adelante a ese desafío que les toca. A mí me parece importante que consideremos a las personas. Me ocupa la gente que cuida a otros. Aquí en el Aconcagua había mucha organización y bien importante de cuidadoras que normalmente no son reconocidas, que nadie simplemente se da por hecho. O a las mujeres, que se parte de la base que se tienen que hacer cargo cuando hay un adulto mayor no autovalente
y de verdad no son ni siquiera reconocidos ese trabajo silencioso que se hace. Me parece importante que la nueva Constitución se preocupe de quienes nos cuidan, se preocupa de gente que hace todo un trabajo no remunerado. Ojo, fue la presidenta Bachelet la primera que dio esa pensión básica, solidaria, justamente que favorecía mucho a mujeres, porque mujeres que no tienen contrato de trabajo, por lo tanto no tienen contribuciones, por lo tanto nunca van a tener una jubilación. Y hoy día vamos a subir ese 60% hasta el 90%, que de gente logre tener a lo menos esa pensión básica solidaria, y que por supuesto vamos a esperar que logre llegar a lo que está diciendo el gobierno, o sea, subirla sustantivamente, y que nadie puede tener menos, digamos, para que superen las líneas de pobreza y para que la gente a lo menos tenga asegurada en esa etapa de la vida, cuando ha tenido trabajos que no son remunerados, por ejemplo. Senadora, ha sido un gusto haber conversado con usted a esta hora de la tarde. Encantada. Acá en Preludio, y bueno, nos encontramos en cualquier momento y que tenga una buena tarde, ¿eh? Muchas gracias. Sí, tenemos una agenda bien activa. Estaré junto al diputado Nelson Venega ahí en algunas reuniones. Un gusto. Chao, gracias. Chao. Con Preludio no pierdes el control de los hechos noticiosos. Porque Preludio siempre está contigo. Y ahora en Preludio Noticias.